la parte de responsabilidad de funcionarios públicos. Creo que ya tienen material subido en la plataforma. La bibliografía es la que da Abogart en forma general. Y además, yo les adjunté un artículo de Miriam Ibanega, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, que describe claramente los 5 tipos de responsabilidades que se le imputan al funcionario público. La idea de esta parte, yo tengo entendido que con el doctor Casineri ustedes vieron lo que era teoría de la responsabilidad del Estado, y han visto, digamos, la evolución jurisprudencial, ¿no?, de la responsabilidad del Estado hasta llegar a la ley de responsabilidad del Estado actual, que es la 26.944. Nosotros en este apartado, en esta clase, lo que decidimos es que ustedes se lleven criterios para definir responsabilidad de los funcionarios públicos, sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad administrativa, ¿sí?, la responsabilidad disciplinaria que surge de la Ley de Empleo Público, y además la responsabilidad que surge de la Ley de Ética Pública. Entonces mi idea principalmente es comentarles los 5 tipos de responsabilidades que existen, y nos vamos a sumergir o vamos a ver profundamente todo el sistema de integridad nacional. Ustedes han visto que a lo largo de la carrera ustedes no tienen bien definido por ahí el tema de ética pública. Ética pública es una materia que se da en todos los posgrados y todas las maestrías de la administración pública, y además todo el tema de integridad corre transversal a la función que tiene cada uno de ustedes dentro del organismo. Entonces, vamos a ver las normas, la evolución de las normas, vamos a ver las funciones de la Oficina Anticorrupción, la estructura de la Ley de Ética Pública. Por supuesto que en algún momento les vamos a colgar el PowerPoint como para que ustedes tengan la información. Ya sabrán, no quiero hablar bien ahora porque falta gente que se conecte, pero me interesaría después que comentemos un poco cómo va a ser la evaluación final. Yo no sé bien dónde están ustedes prestando servicios, pero calculo que muchos estarán en los servicios jurídicos permanentes, otros serán asesores de autoridades, o trabajarán no sé, en direcciones de sumarios. O sea, sé que están en diversas áreas del Estado, o probablemente estén en empresas del Estado, en la administración pública central, en descentralizados. A medida que va transcurriendo la clase, vamos a hacer un intercambio y ustedes me van a poder contar las experiencias. Yo tengo un ruido de fondo, les cuento un poco. Yo soy auditora interna de CAF. CAF es una empresa, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Que sobre todo tiene como funciones y misiones, es el órgano rector de la capacitación del sector ferroviario, y además lleva adelante todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural ferroviario. Tiene un archivo donde va toda la documentación de los empleados ferroviarios, e incluso todo lo que tiene que ver con documentación técnica, planos y demás de predios ferroviarios. Y además lleva adelante o tiene misiones con respecto a el Museo Nacional Ferroviario, que es el que está en Libertador al 400, que también hay patrimonio cultural, bienes de ferroviarios con bienes ferroviarios que hay que protegerlos, y que además son bienes culturales del sector ferroviario. Además también está toda la colección de Scalabrini Ortiz, de libros, la biblioteca y demás. Independientemente de eso, también se corren los trenes itinerantes, también hay proyectos para correr, no sé si lo han visto en alguna de las localidades o jurisdicciones. Tenemos también el tren museo itinerante, que va por todas las localidades, acciones que se fueron sumando en estos 2 últimos años.
Dentro de lo que es el sector ferroviario hay 4 empresas, hay esta SOPSE, que es la operadora del servicio público, y ADIF, que es la que hace la infraestructura. Yo soy la auditora de una de las empresas. Bueno, mi experiencia pasé por la Oficina Anticorrupción, también por PAMI, por el Ministerio de Justicia, estuve en el programa de transparencia en las contrataciones del Ministerio de Justicia, o sea que vamos a abarcar todo lo que tiene que ver el sistema de integridad y vamos a ver temas de gestión y temas de control también, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint para que vayamos orientándonos en la temática, ¿sí? No sé si están todos, son 18, más o menos estamos en número, Juan. Son un par más, pero van a ir ingresando, supongo. Van ingresando. Bueno, vamos a compartir el PowerPoint y vamos a empezar a hablar un poco de la responsabilidad del funcionario público. ¿Alguno trabaja en servicios, díganme sí, no, servicio jurídico permanente? ¿En dónde trabajan? ¿En qué organismo? Si alguno quiere hablar. ¿Alguno aplica la ley de ética pública directamente? ¿Alguno trabaja en alguna unidad de transparencia? ¿Es sumariante, es abogado sumariante o todos trabajan en el servicio? Juan José Danzi, ¿sos sumariante? Exacto, exacto. Perfecto. Trabajo en el INIDEP, que es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y soy el jefe del área de sumarios. Perfecto. Esto está muy vinculado con el tema de sumarios, ahí vamos a tener un ida y vuelta, porque hay cuestiones que no estamos abarcando, porque claramente tenemos un tema con los concursos y el tema de los empleados que, digamos, tienen algún tipo de régimen de estabilidad, que son muy pocos, y el Real Área de Sumarios tendría que abarcar digamos, a toda persona que ejerce la función pública. Entonces ahí estamos como muy acotados con la ley de empleo público, entonces por eso me interesa también que empiecen a ver un poco lo que es la ley de ética pública, que comprende a los 3 poderes. Entonces vamos a ver la estructura y cómo en la práctica esto ha generado vacíos y problemas que nosotros tenemos que solucionar en la diaria, ¿no? Es empleado público, cumple funciones públicas, el concepto de función pública. ¿Cuál es el concepto? Bueno, hay diversas teorías, hay diversos dictámenes de la Procuración del Tesoro, la Oficina Nacional de Empleo Público, la jurisprudencia misma, el Código Penal también tiene incorporado el concepto de funcionario público. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en la diaria para atender a estos problemas, estas cuestiones que se nos presentan de responsabilidad del funcionario público? Bueno, ¿alguno más quiere opinar o quiere hablar de dónde trabaja o cuál es su área de injerencia o dónde están? No sé si están todos en el servicio jurídico permanente, de distintos organismos descentralizados. No. Buenas tardes, profe. ¿Perdón? Yo soy Dana Castro. ¿Se ¿De escucha? dónde? Más o menos. Yo no sé si soy yo, porque tengo un tren atrás. Ah, bien. Yo soy jefa de agencia territorial del Ministerio de Trabajo de Nación, en Caleta Olivia, Santa Cruz. Perfecto, perfecto. Así que soy como una asesora principal. No soy parte del servicio jurídico permanente, soy una asesora principal, digamos, en mi trabajo es más que nada gestión. Perfecto, o sea que ves todo esto que estamos hablando en forma, digamos, general, porque se te presentan todo tipo de problemáticas dentro de lo que es el derecho administrativo. Por eso es importante también que vean esta materia y se lleven los criterios que nosotros aplicamos en Nación, como para el día de mañana decir, bueno, cuál es la fuente, dónde tengo que buscar, cuáles son las normas que tengo que consultar y demás, y bueno, la idea es un poco esto, pero profundizar más que nada en lo que es empleo público, en lo que es ética pública. Bueno, voy a compartir la pantalla, pero a ver, hacerlo bien. Hola, profe. Sí. Acá.
Florencia, yo trabajo en la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto de Cine. En el INCA. Bueno, no somos servicio permanente, pero en la gerencia vemos de todo. Hay una gerencia hay una sugerencia de sumarios, pero bueno, nosotros controlamos el procedimiento sumarial, digamos. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, otro compañero en el chat le escribió, porque algunos no tienen el micrófono habilitado, que dicen que son personal militar ajenos a la ley de empleo público. Si será alguna mención especial, ya que ellos tienen un procedimiento disciplinario propio, dice. Claro. Igualmente, con el tema del régimen disciplinario puede ser que se le aplique un régimen distinto, pero no con respecto a la ley de ética pública. ¿Sí? Ah, bien. Bueno. Entonces, la teoría de la responsabilidad de los funcionarios públicos, o sea, el que persigue es un correcto enfoque de la responsabilidad del funcionario público, remite a la noción original de órgano administrativo. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es vincular todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del órgano a la responsabilidad del funcionario público. Y por otro lado, cuando actúa la gente, esta es la teoría del órgano, es como si actuara el órgano. Esto ustedes ya lo vieron con el doctor Casimerio. Entonces, el primer caso que se presenta de la jurisprudencia es el caso Badel. Esto lo van a ver en el artículo de Ibanega, en el artículo 1112 del Código Civil y Comercial, que se reemplaza por el 1764 y 1766 del Código Civil y Comercial reformado, ¿no? Entonces acá se presenta, uno de los problemas que se presenta es que directamente el Código Civil y Comercial, que dice las disposiciones de este título, o sea, de este código, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Y por otro lado, que dice, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos se rigen por las normas y principios de derecho administrativo nacional o local según corresponde. Entonces, a nivel nacional tenemos la ley 26.944. Lo habrán visto con el doctor Casimerio, donde se nos presenta el gran inconveniente a la hora de responsabilizar los funcionarios públicos de jurisdicciones municipales o jurisdicciones provinciales, ¿sí? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo se aplica? Si ahora no tenemos el Código Civil y Comercial, que antes lo podíamos aplicar en forma subsidiaria, ahora, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿Qué ley aplicamos? Bueno, en Provincia de Buenos Aires se están aplicando subsidiariamente el Código Civil y Comercial. Entonces, esto es algo que, como una introducción, pero que ustedes ya lo deben haber visto en lo que tiene que ver con la teoría de la responsabilidad del Estado. El fundamento de la responsabilidad del Estado, bueno, el agente es un servidor cuya función debe ser llevada a cabo para cumplir con el bien común. La noción de funcionario público no puede ser escindida de la responsabilidad, por eso hablamos recién a grandes rasgos del concepto de función pública, que lo vamos a repasar junto con la normativa. La responsabilidad, ¿cuál es el fundamento de la responsabilidad del funcionario público? Bueno, controlar el poder, o sea, un principio de orden, y darle garantía a los ciudadanos. Estos son los 3 o 4 fundamentos que surgen del artículo de Miriam Ibanega. Ustedes lo pueden leer y es muy claro. Sí, claramente es antes de la modificación del Código Civil y Comercial, porque ustedes van a haber citado los artículos del anterior código, ¿sí? Para eso hay que ver cómo se fueron modificando. Pero con respecto a la responsabilidad del funcionario público, el Código Civil y Comercial, ¿qué hizo? Se desligó de esa responsabilidad, directamente dijo, bueno, no, que la juzgue el derecho administrativo, por eso está la ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de responsabilidad encontramos? La responsabilidad política, la civil, la penal, la patrimonial y la disciplinaria / administrativa. Esto lo van a tener en el PowerPoint. La idea, y es parte, digamos, del artículo doctrinario de Miriam Ibanega. La responsabilidad política lo determina, ¿sí? El artículo 53 de la Constitución Nacional, de quiénes pueden ir a juicio político, ¿sí? No es que pueda haber una interpretación jurisprudencial o podemos discrecionalmente abarcar otros funcionarios que no estén incluidos dentro de la Constitución Nacional
para ser sometidos a juicio político. Esa es la responsabilidad política, ¿sí? Se discutía, fíjense que Miriam también cita mucho un caso del fiscal de investigaciones administrativas, que él sostenía que no debería ir a juicio político, ¿sí? Porque no está dentro de los sujetos sujetos, digamos, que podrían hacerle juicio político, sino que son los que están determinados dentro de la Constitución. ¿Y quién hace ese juicio político? Las cámaras. ¿Sí? Empieza por la Cámara de Diputados y después se somete a la Cámara de Senadores. Entonces, es un procedimiento especial para un universo de personas y funcionarios públicos, ¿sí? El presidente, el vicepresidente y los jueces de la Corte, ¿sí? Entonces, por eso había una discusión, hay un fallo, que es el fallo, creo que se llama Molina, el fiscal de investigaciones administrativas, fíjense, es un fallo muy interesante, donde el fiscal sostiene que no tiene que ser sometido a juicio político, ¿sí? Su responsabilidad no puede ser juzgada por las normas de la Constitución Nacional. Después está la responsabilidad civil, que algo habrán visto con el doctor Casinero, que cuando el sujeto lesionado es un tercero. Después la patrimonial, que en este caso el sujeto lesionado es la administración pública, y es la que surge de la ley de administración financiera 24.156 en los artículos 130 y 131. Ustedes verán, sobre todo las personas que trabajan en los servicios jurídicos permanentes, que los auditores constantemente les preguntan periódicamente si hubo algún perjuicio patrimonial en el organismo. ¿Qué es esto? Es un perjuicio patrimonial, es si algún funcionario actuó de manera irregular que produjo una lesión, ¿sí?, al patrimonio de la administración pública. Esto está previsto dentro del artículo 130 y 131. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubo un perjuicio patrimonial, ¿quién insta esta acción? ¿Quién insta? El servicio jurídico, la autoridad, digamos, la autoridad del organismo, o, por ejemplo, sumario, o el sumariante, ¿no? En este caso, se dice que, como está dentro de la ley de administración financiera, generalmente insta esta acción de responsabilidad las unidades de auditoría interna, ¿sí? Los órganos de control, ¿sí?, que son los que de alguna forma instan la acción para esta responsabilidad patrimonial. Y después está la responsabilidad disciplinaria, que se denomina administrativa, y acá sí tenemos la responsabilidad del funcionario público por falta de servicio. ¿Y dónde están comprendidas? En las leyes de empleo público 25.164 y la ley de ética pública 25.188. Acá hay 2 o 3 sumariantes, debe haber, bueno, uno ya lo detectamos, así que seguramente que aplica el Reglamento de Investigaciones Administrativas, el número 467 del 99, nada nuevo bajo el sol para ustedes, salvo todo lo que tenga que ver con la responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad penal del funcionario público, que son los delitos que surgen del título 11 del Código Penal, que está dividido en dos, son los que en realidad cometen los funcionarios públicos, en este caso podemos comprender lo que tiene que ver con cohecho, con negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, bueno, todos los delitos que están de omisión de presentar declaración jurada o presentarla irregularmente, son los delitos que por el solo hecho de ser funcionarios públicos están en el artículo 11 del Código Penal. Y otros delitos que existen, que ustedes lo van a ver también en el artículo cuando lo lean, que en realidad lo que produce es un agravamiento de la pena, ¿sí? Este es el caso de títulos, honores, o por ejemplo, violación de una propiedad o de un secreto. Cuando actúa un funcionario público se agrava la pena. Y además, dentro del Código Penal, está también en el artículo 77 el concepto de funcionario público. Y ahí después vamos a ver, cuando veamos el concepto de funcionario público, cómo el Código Penal establece un límite a quienes son funcionarios públicos, pero las normas internacionales, que son las que vamos a repasar ahora, tiene un concepto mucho más amplio de función pública. Por eso da lugar a la interpretación. Estas son las 5 responsabilidades que se detectan
dentro de lo que es la actividad de funcionario público. Sí, puede ocurrir que un funcionario público tenga un juicio por alguno de los delitos penales y demás, pero eso no implica que también se lo juzgue por la responsabilidad disciplinaria, o sea, es independiente. Puede ser tanto responsable penalmente, disciplinariamente o patrimonialmente, o algunas de ellas, ¿sí? Es independiente. Acá no rige el no bis in idem, o sea, no puede ser juzgado por el mismo delito. ¿Por qué? Porque son procedimientos diferentes, ¿sí? Uno es un procedimiento disciplinario, uno es un procedimiento penal, el otro es un procedimiento dentro de la ley administrativa, dentro de la ley 24.156, ¿sí? Hasta incluso puede haber responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, lo que dice la doctrina es, no es que yo no puedo juzgar al funcionario dentro de lo que es las normas del derecho administrativo. Yo puedo juzgarlo por la responsabilidad disciplinaria o también puedo hacer una denuncia penal y que siga la causa dentro de lo que es la justicia penal. Hasta incluso puede ser condenado, cuando es condenado por la justicia penal, muy probablemente tenga que, o mande la justicia a que se haga algún procedimiento dentro de lo que es la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Pero a veces puede ocurrir que un sumariante vea que no tenga que investigar el delito como un delito penal, sino que lo tenga que investigar dentro de lo que es las atribuciones y las normas del régimen disciplinario. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el Sistema Nacional de Integridad. Ustedes me dicen si yo voy muy rápido, si quieren hacer alguna pregunta al respecto, quieren hacer algún comentario al respecto, se les presenta alguna situación en el trabajo cotidiano con respecto a las responsabilidades. Bueno, seguimos. Con respecto al Sistema Nacional de Integridad, en la Constitución reformada del 94, en el artículo 36, manda a sancionar una ley de ética pública. Esto estamos hablando en el año 94. ¿Sí? En el 96, ¿sí?, se ratifica por ley 24.759 la Convención Interamericana contra la Corrupción. Las convenciones interamericanas, todas las convenciones anticorrupción, tienen el mismo diseño y la misma estructura normativa. Medidas preventivas, ¿sí?, y medidas sancionatorias. Medidas preventivas en lo que tiene que ver con la selección de los funcionarios públicos, con los conflictos de intereses, que habrán oído hablar mucho de esto, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, las contrataciones de bienes y servicios y obras públicas, donde ahí encontramos dentro de las estructuras medidas preventivas al respecto, ¿sí? Pero a su vez también lo que exigen es la inclusión dentro del derecho interno de algunos delitos o de penas o sanciones más graves, por ejemplo, a delitos que están vinculados con corrupción. Esta es la primera convención que ratifica la Argentina y da fuerza también a la sanción de una ley de ética pública. Bueno, pasaron los años, no ocurrió, pero antes de hablar de la ley de ética pública, vamos a hablar de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se ratifica por ley 26.097 en junio del 2006. En el medio, con la manda constitucional y con la Convención Interamericana contra la Corrupción suscripta, se dicta el decreto 4199, ¿sí?, que es el Código de Ética en la Función Pública, que algunas de sus disposiciones aún están vigentes, ¿sí?, pero era un decreto, y como decreto, ¿qué pasaba? El alcance, ¿para quiénes eran? ¿Qué suponen? Solo para el Poder Ejecutivo, o sea, para funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. En el año 99, o sea, a finales del 99, septiembre del 99, creo, se sanciona la Ley de Ética Pública, la 25.188.
Esta ley de ética pública viene a cumplir con la manda constitucional y con lo que establecía la Convención Interamericana contra la Corrupción. Deroga algunos artículos del decreto 4199 y deja vigente algunos vinculados con excusación, con el tema de incompatibilidades, con el tema de los principios y deberes que deben cumplir los funcionarios públicos, con lo cual empieza a mezclarse como todo la normativa en derecho administrativo, entonces uno no puede ir a buscar solamente en una fuente, sino que tiene que buscar en varias fuentes. Y te cuento que cuando sos autoridad de aplicación, hasta incluso aplicás distintas normas, eso ocurre, y ni hablar en las jurisdicciones provinciales, porque nosotros somos todos de nación. ¿Somos todos de nación o hay gente que es de las provincias, que aplica derecho administrativo de las provincias? Somos todos de nación en la Escuela de Abogados del Estado, ¿no? Bueno, pero bueno, a la hora de que se nos presenta, ustedes me escuchan a mí, ¿no? Sí. Bueno. Sí, ¿usted me escucha, doctora? Sí, Disculpe. se escucha. Sí, perfecto. Escuchamos Bueno. bien. Hay De compañeros, provincia, creo. hay compañeros de la provincia de Buenos Aires, sí. Perfecto. Ustedes tienen una ley de ética pública nueva, nuevita, novísima, ¿no? No sé, no sabe, no contesta. Bueno, ustedes sí tienen una que creo que se sancionó hace 2, 3 años, no mucho más. Pero la ley de ética pública 25188 se aplica a ¿quiénes? A todas las personas que ejercen función pública, no importa si de planta permanente, de planta transitoria, ad honorem, o por concurso público, o sea, se aplica a toda persona que ejerce función pública, de los 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y Consejo de la Magistratura y Ministerios Públicos Fiscales fiscal y de la defensa, ¿sí? Entonces, ¿el alcance es mayor? Sí, el alcance es mayor, porque lo que respeta también la ley de ética pública, aparte de la manda constitucional del artículo 36, es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que trae el concepto amplio de empleo, de función pública, sino de funcionario público. Generalmente, y esto es para los ciudadanos, o para los medios, o para la gente que no trabaja en el sector público, todo el tiempo lo que hace es vincular el concepto con funcionario público, funcionario político, ¿sí? En este caso, la convención habla de ejercicio de la función pública. Entonces, ustedes van a ver que en el derecho internacional se habla de servidor público. Cualquier persona, cualquier relación de empleo, ¿sí? Y sobre todo veamos ahora, donde no hay concursos hace 20 años, que hay distintas modalidades contractuales, hasta incluso hay gente que factura. Entonces después vamos a ver cómo este concepto amplio se aplica a toda persona que ejerce función pública, y hasta qué punto llega, ¿no?, el concepto. Entonces la ley de ética pública abarca a los 3 poderes. También tenemos que ver dentro del Sistema Nacional de Integridad la Ley de Acceso a la Información Pública, la del 27.275, el decreto 1172 del 2003, el decreto 8566 del 62, que son las incompatibilidades administrativas, que cuando un funcionario no puede tener 2 cargos en la administración pública nacional, provincial o municipal, o tampoco puede ser funcionario de nación y además cobrar un haber jubilatorio, o percibir algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, eso, ¿quién es la autoridad de aplicación de la 8566? ¿Saben? La Oficina Nacional de Empleo Público, ¿sí? Y después vamos a ver la diferencia. El decreto 164, que lo que hace es designar como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que después, ¿sí?, por el decreto, creo, 17, ahora vamos a ver, le delega las competencias de autoridad de aplicación ¿a quién? La Ley de Ética Pública.
¿Qué organismo es el que es autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública? ¿Saben? La Oficina Anticorrupción, ¿sí? Y el decreto 102 del 1999 establece las competencias y las misiones y la estructura de la Oficina Anticorrupción, que fue creada por la Ley 25.533. Seguimos con el paquete de integridad. Yo voy rápido, pero después vamos a ver la estructura de la Ley de Ética. Yo les estoy dando todo el paquete normativo. Bueno, decreto 808, 1000, esto seguimos, acá está la resolución del Ministerio de Justicia 17 que designa una autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública creada por la 25.233 a la Oficina Anticorrupción. Después, dentro de lo que es la Ley de Ética Pública, que abarca también las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, está la Ley 26.857 que modifica esa parte de la Ley de Ética Pública, y ya después vamos a ver cómo la modifica, ¿sí? No solo integrando organismos o el universo de obligados a presentar declaración jurada patrimonial en la Oficina Anticorrupción, en este caso ahora con la nueva modificación en la FIP, ¿sí? Que la FIP, ¿qué hace? Uno lo presenta ante la FIP y lo transmite a la Oficina Anticorrupción, que es la encargada de publicarlo. Antes era diferente, se presentaba en la Oficina Anticorrupción. Después tenemos resoluciones AFIP, todo esto que marca temas de declaraciones juradas, modalidad, formularios, anexos reservados y demás, y vamos al decreto 1179 del 2016, que ya saben cuál es el de regalos. Decreto de regalos, obsequios, regales y viajes financiados por terceros. ¿Sí? Por último, la última diapositiva es lo último que se fue modificando en los últimos 5 o 6 años, con todo lo que tiene que ver integridad, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la 27.401, y su resolución 27/2018. ¿Escucharon hablar de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas? No. Bueno, esto es cuando yo la miro a Florencia, porque le miro la cara a Florencia Piñata, te estoy mirando la cara porque te estoy dando la clase a vos. Bueno, no importa, después vamos a ver, yo se las menciono. La decisión administrativa 85/2018, que son los lineamientos de buen gobierno para las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria. ¿Alguno trabaja en alguna sociedad anónima con participación estatal o en alguna empresa del Estado o en alguna sociedad del Estado dentro del público? ¿No tenemos? Bueno, después vamos a explicar qué es esto. Está el decreto también 258/2019, que es el Plan Nacional Anticorrupción. Este Plan Nacional Anticorrupción tenía previsto un plazo del 2019 al 2023, que la Oficina Anticorrupción actualmente, si bien este plan fue diseñado en la anterior gestión, la oficina lo evaluó, la Oficina Anticorrupción, y le está haciendo las adaptaciones de esto. Pero continuó, que eso es una buena política, continuar con lo que uno, con lo que se generó en otra gestión y que tiene que ver con la institucionalidad, ¿sí? Esto es lo mismo que el empleo público. ¿Por qué? De sacar una persona de un lugar o de un área con el conocimiento y con el backup que tiene esa persona del sector público o de las normas del sector público, o cómo funciona el sector público, cómo funciona un trabajo en particular. Entonces esto se llama lo que se denomina memoria institucional. Es muy importante el tema de la memoria institucional. Entonces, si yo en otra gestión lo que hago solamente es barrer lo que me parece que hay, que porque tiene nombre la otra, no. Este plan, la Oficina Anticorrupción decidió continuarlo, lo mismo que todo lo que tiene que ver con integridad en las empresas privadas, en el sector privado, porque ustedes saben que la corrupción y el tema de ética no tiene que ver solamente con el funcionario o con la persona que ejerce la función pública, tiene que ver con el sector privado, lo vemos constantemente en las contrataciones públicas, que es el lugar donde justamente se generan estos hechos de corrupción, ¿no? Es la interacción entre el sector público y el sector privado por naturaleza. Entonces, después vamos a ver por qué las convenciones internacionales
sobre todo la de la ONU, ratificada en el 2006, dice de alguna forma, sí, bueno, todo muy lindo, transparencia en la función pública, transparencia en las contrataciones, pero ¿qué pasa con el sector privado? Se coluden, hacen cartelizaciones, son los que cometen el cohecho activo. ¿Qué pasa con ese sector? Si tampoco regulamos en ese sector, estamos perdidos, ¿sí? Porque no es solamente que el ñoqui es el que ejerce función pública o el corrupto es el que ejerce función pública. Después está el decreto 650 del 2019, que lo que hace es crear la figura de los enlaces de integridad para la Administración Pública Nacional, ¿sí? Entonces, imagino que dentro de sus jurisdicciones habrá algún enlace de integridad nombrado por la Oficina Anticorrupción. ¿Lo conocen? Se fue el tren, qué suerte. Bueno, vamos a hablar de eso también. Después está la ley del arrepentido, la 27.304, que lo que hizo fue reducir las penas en delitos complejos. Después la resolución OA 33-2019, que designa un consejo asesor para el seguimiento del Plan Nacional Anticorrupción. Ese consejo sigue funcionando, ese consejo está conformado por ONGs, por actores que tienen especialidad en la materia de anticorrupción. Después hay una guía complementaria para la implementación de programas de integridad de las pymes, y esto también siguiendo con la línea de regulemos el sector privado, no solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas empresas. Y la última resolución, y con esto dejamos la normativa, como para ir metiéndonos en la ley de ética pública. Por ejemplo, la resolución OA 5 del 2020, que establece recomendaciones para fortalecer la integridad y la transparencia en donde las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia por COVID. ¿Sí? ¿Qué pasó en este caso? Cuando los decretos y en las normas y en las decisiones administrativas dijeron, bueno, listo, hagan las contrataciones como quieran. ¿Sí? No se sujeten a ningún régimen. ¿Qué pasó ahí? Contrataciones millonarias. Se metió la CIGEN, la OA, y en conjunto hicieron un paquete de medidas donde encarrilaron un poco el procedimiento de contratación en emergencia COVID. Incluso a los auditores los han metido también, no solamente para presenciar el acto de apertura o estar en el acto de apertura, depende, porque también algunos organismos ya usan el comprar, otros no, pero en el comprar, registrar el deber de información al auditor de todas las contrataciones que se han hecho de COVID, para llevar un registro y un control concomitante de esas contrataciones, que parece importante. Entonces, ¿qué es lo que parece importante? Que institucionalmente no dejaron pasar estas cuestiones, porque no solamente se quejaba la ciudadanía de la poca transparencia, sino que también las ONGs, los órganos de control y demás, veían como que no iban a poder controlar, ¿sí?, esas cuestiones, porque no iban a hacer, porque lo único que exigía era una publicidad posterior. Entonces, esto también es parte del sistema de integridad, al menos nacional, ¿sí? ¿Qué pasa con las convenciones? Las convenciones internacionales, en realidad, cuando es un Estado federal, lo que recomiendan las convenciones es que haya algún tipo de implementación o de sugerencia por parte de Nación para que se adopten estas medidas que está tomando Nación, porque si no, tenemos, como siempre, jurisdicciones que no cumplen con que están muy atrasadas en este tema de integridad. Ni que hablar el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿sí?, de Nación. Así que si estamos hablando que la lupa siempre está puesta en el Poder Ejecutivo, porque son todas normas del sistema de integridad nacional, y no vemos que también el gasto y las grandes contrataciones pasan también por las jurisdicciones provinciales y municipales, estamos en realidad en incumplimiento. Entonces, la idea también, y la Oficina Anticorrupción junto con Cancillería son promotores, llevan la implementación de las medidas de las convenciones internacionales contra la corrupción, que tienen jerarquía constitucional,
¿sí? A implementarse dentro de las jurisdicciones, a través de que creación de órganos anticorrupción, normativa vinculada como acceso a la información pública, todo el tema de declaraciones juradas, transparencia en las contrataciones, ¿sí? O sea, las convenciones exigen un plan federal, que se materializa en un plan provincias, ¿sí? Municipios. Por eso la provincia de Buenos Aires, que no tenía ley de ética pública, hace 2 o 3 años tiene una ley de ética pública, no sé si más que nada preventiva, porque la tendencia es no a que tenga normas represivas o que investigue causas judiciales, o sea, querellante ante la justicia. La idea es que las oficinas de ética y que manejan el tema de anticorrupción o políticas de anticorrupción, lo que hagan es diseñen medidas preventivas para que ello no ocurra, políticas, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos anticorrupción o contra la administración pública le compete al Poder Judicial, ¿sí? Entonces sacarle esas facultades que tiene la Oficina Anticorrupción, que no debería tener, de querellar, de instruir la causa, de aplicar un reglamento de investigaciones, porque no es la naturaleza del órgano y no es la naturaleza de los órganos que están creados a nivel internacional. Bueno, entonces, dentro de lo que es, ustedes tienen dentro de la página de la OA, yo voy a hablar siempre de la OA porque todo el tema de integridad lo lleva a la OA, ¿sí? Eso no quiere decir que solamente hablemos de las funciones de la OA, porque son muchas, aplican muchas normativas, y por ahí hay un desconocimiento generalizado de lo que realiza la Oficina Anticorrupción. Pero, fíjense que tenemos una guía para el ejercicio de la función pública, está claramente explicado, ¿sí? Las competencias y la materia en la que, participa o activa la Oficina Anticorrupción. Entonces, en deberes y principios, en lo que tiene que ver con obsequios y viajes, este decreto 1179 que les dije más arriba, las declaraciones juradas patrimoniales también son competencia de la OA, la transparencia en las contrataciones también son competencia de la OA, y los conflictos de intereses también son competencia de la OA, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con incompatibilidades está dentro de la jurisdicción de Jefatura de Gabinete en la Oficina Nacional de Empleo Público. La publicidad de gestión de intereses, ¿saben lo que es? La publicidad de gestión de intereses es ese Excel que tenemos, esa planilla que tenemos que completar, sobre todo en las secretarías privadas de los organismos, donde ¿qué es lo que informamos? Las reuniones que tienen las autoridades con terceros, o mismo con otros funcionarios. Eso es la publicidad de gestión de intereses. Esto de que, por ejemplo, las reuniones que ha tenido un funcionario, o que ha tenido el presidente y demás, esas tienen que estar publicadas en la página de internet. Tienen que estar publicadas primero por el organismo, y después tienen que ser subidas en la página de internet del organismo, ¿sí? O sea, todo el ciudadano, el tercero, tiene derecho a conocer cuáles son las reuniones en las que asiste, quiénes van, qué tema tratan, ¿sí? Eso es la publicidad de gestión de intereses que está en Jefatura de Gabinete también. Y acceso a la información pública, que ustedes saben que mucho tiempo estuvo a cargo de la Secretaría de Fortalecimiento, en su momento, Jefatura de Gabinete, y ahora aquí está la Agencia de Acceso a la Información Pública creada por 27275, ¿sí? Entonces, la competencia de toda la temática de acceso a la información pública la lleva la agencia, es un órgano independiente, ¿sí? Su titular es designado cada 5 años, creo que por el Poder Legislativo, se forma una terna y demás. Bueno, esto no existía, ¿no? Generalmente todo el tema... la importancia del acceso a la información pública estaba en jurisdicción del Poder Ejecutivo. Bueno, la necesidad de crear un órgano independiente que se hiciera cargo de este derecho, que es un derecho humano, ¿sí? Y en constante evolución, y que ustedes saben que cada vez más los organismos tienen que informar, sobre todo con respecto a lo que es
transparencia activa, lo que es las contrataciones, los informes de auditoría, el presupuesto que gasta, las designaciones, el personal, el sueldo del personal, eso está todo en transparencia activa, tiene que estar. La Agencia de Acceso a la Información Pública hace un monitoreo mensual y periódico de la información que los organismos publican, independientemente de otras informaciones, ¿sí? Otras informaciones que surgen también del expediente electrónico, ¿sí? Del comprar, de otros sistemas, pero lo que en realidad, lo básico que tiene que estar accesible a la ciudadanía, ¿sí? Al público, es lo que establece el capítulo de transparencia activa. Todo lo que regula la ley está vinculado, aparte de transparencia activa, a la solicitud de acceso a la información pública. Ustedes tienen que tener seguramente dentro de sus jurisdicciones un responsable de acceso a la información pública. ¿Lo tienen? Sí, pero nadie me habla. ¿Qué pasa que no hablan? Sí, lo tenemos. Ah, ¿lo tienen? Pero vos... Sí. En el INCA tenemos además una unidad de transparencia dentro del instituto, y bueno, el responsable de esa unidad de transparencia es además el responsable en la Agencia de Acceso a la Información. Claro. Incluso yo ahora estoy investigando por unas cuestiones de algunos registros, y existe también como existía como la dirección de registro de datos personales, que ahora también depende de la agencia. O sea, responde también directamente a la agencia, porque se vinculó también con el derecho de acceso a la información pública. Así que claro, porque todo lo que es datos sensibles está regulado por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces muchas veces hay jurisdicciones como el Ministerio de Defensa, o como las fuerzas, o como cualquier persona que tiene que brindar una información sensible, se la piden, y uno puede invocar la Ley de Protección de Datos Personales e incluso hacer la consulta a la agencia y decir, bueno, yo esta parte de datos personales voy a tachar. ¿Le puedo entregar la información así o tachar? O si es electrónica, borrar. ¿Puedo borrar la información, datos sensibles de una persona? Sí, claro. Eso lo permite la Ley de Acceso a la Información. Por eso mismo, la agencia tiene la parte que es acceso a la información pública, como vos dijiste, y la parte de protección de datos personales. Y en caso de que un organismo tenga dudas, puede también hacer la consulta a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Muchas de los que piden acceso a la información generalmente son las ONG, no es el ciudadano de a pie. Realmente son ONGs que piden. ¿Por qué? Porque ellos al hacer el control y el monitoreo social, y tienen que hacer los análisis y demás de cómo van gestionando el dinero público, o sea, los recursos públicos, el Estado, bueno, hacer el análisis necesitan esa información. Entonces, por ejemplo, muy importante, el Poder Ciudadano últimamente hizo una especie como de monitoreo de las contrataciones COVID, que es un monitoreo dinámico. Entonces, lo que se va viendo en ese monitoreo es cuánto gasta el Estado en contrataciones COVID, en qué gasta, en qué insumos, quiénes son las jurisdicciones que más gastan. Y al ser es interactivo y dinámico, con lo cual no es un estudio que queda en, bueno, gastó esto, es un estudio estático, quedó así, bueno, esta es la foto. No, se va actualizando a medida que que las jurisdicciones van gastando. Es importante, es de acceso público, puede acceder cualquier persona, ¿sí? Entonces, también hay que saber las fuentes, por eso la idea también de esta parte de la materia es que ustedes conozcan todo el universo de integridad, pero sepan también dónde buscar las fuentes, ¿sí? O dónde buscar la información. Bueno, vamos a ver un poco la estructura de la Ley de Ética Pública. Como ya venimos diciendo, ¿ustedes tienen recreo o algo, o hacen las 2 horas seguidas? Juan, hacen las 2 horas seguidas, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pueden, si queda a criterio cada profesor.
¿Cómo? Frena, ¿qué? Queda a criterio de cada uno, si quiere frenar o meter las 2 horas seguidas. Bueno, el delegado del curso me dice si quieren frenar, si no seguimos. Bueno, la estructura de la ley de ética pública, el objeto y el sujeto es la persona que ejerce la función pública, es toda actividad temporal, como dijimos, o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de los niveles jerárquicos. Entonces, esta definición, que es la que venimos hablando en el transcurso de la clase, es un concepto amplio, ¿sí? Como venimos diciendo, no es solamente la persona que realiza actividades en el Poder Ejecutivo, es cualquier persona con cualquier, digamos, relación o vínculo laboral, remunerada u honoraria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les digan, no, yo lo que pasa que soy contrato artículo 9. Ah, sí, pero para la ley de ética pública ejercés función pública, ¿sí? Entonces se te aplica la ley de ética pública. Ah, no, pero yo soy auditor designado. Bueno, estás trabajando, tu actividad es pública. Sí, estás trabajando en un organismo del Estado, bueno, entras dentro del concepto de función pública, con lo cual se te aplica todo lo vinculado a la ley de ética pública, que no es menor. En el capítulo 2 se habla de deberes y pautas de comportamiento. Después vamos a ver 2 o 3 casos donde se extiende el concepto de función pública a niveles, digamos, ya que ni siquiera es indudable que el concepto es amplio, ¿no? Sobre todo para las personas que trabajan, que están contratadas por los entes cooperadores, no sé si conocen ese tipo de contratación, que son entes cooperadores que funcionan dentro del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, sobre todo los que reúnen dinero de los registros, ¿sí? El RENAPER, o los registros de automotor, ese dinero va a las cámaras, ¿sí? Y esas cámaras, un 10% lo destinan al recurso humano que puede prestar servicios dentro del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Y a su vez hay dinero que va como un plus o como un incentivo a las personas que trabajan dentro del ministerio, con lo cual ahí se produce una desigualdad importante en lo que tiene que ver la carrera, ¿no? En el régimen de carrera CINEP, ¿sí? No sé si los conocen esos contratos. Bueno, hasta esas personas contratadas por entes cooperadores, son entes cooperadores creados por ley, ¿sí? Hasta esas personas son consideradas dentro del concepto de función pública. El capítulo 3 es el régimen de declaraciones juradas, el capítulo 5, incompatibilidades y conflictos de intereses, el capítulo 4, 6 me parece que saca, o 4, no sé, no sé si está bien o mal, régimen de obsequios a funcionarios públicos, y después el capítulo 9 son las reformas al Código Penal, ¿sí? Que esto también lo trae de las convenciones. Entonces, como se sugirió cambiar de la tipificación de cohecho activo y agregar algunas figuras, como por ejemplo la omisión maliciosa de presentar declaraciones juradas o la presentación irregular de las declaraciones juradas, incluso en alguna modificación tiene que ver con la escala penal, ¿sí? Con el agravamiento de la sanción. Bueno, entonces, que se establece dentro de la ley de ética pública los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que desempeñan función pública, en todos sus niveles y jerarquía. Y acá viene el tema de los casos que yo les decía, el concepto de función pública, que es amplio, ¿no? Entonces los agentes, hay casos que resuelve la Oficina Anticorrupción donde dice que los agentes contratados con fondos no estatales como entes cooperadores, organismos internacionales, y este también en la entidad binacional Yacyretá, son considerados
que ejercen función pública dentro, y si les son aplicables las normas o las disposiciones de la Ley de Ética Pública. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Sigo? ¿Y qué es? Por ejemplo, el personal que trabaja en las sociedades del Estado, ¿sí? Está muy discutido, porque los que trabajan en las sociedades del Estado, y las empresas del Estado, generalmente se considera que ejerce función pública a las personas que representan las acciones del Estado, ¿no? O sea, los directores. Y los empleados generalmente tienen relaciones de ley de contrato de trabajo, ¿sí? Les aplica el derecho privado. Entonces, ¿hasta qué punto no ejercen la función pública? Para la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, también los empleados, ¿sí? Que no son directores, que no son autoridades, que trabajan en las sociedades del Estado, que hay 72 sociedades del Estado, ejercen función pública, les es aplicable la Ley de Ética Pública, ¿sí? Por ejemplo, los del INCA, acá también, Florencia, vos trabajás en el INCA. ¿Por qué? Porque el INCA es un ente público no estatal, al igual que PAMI, que es un ente público no estatal. Entonces, hubo una polémica porque decía, ¿cómo? Si esto es aplicable solamente al Estado, nosotros somos no estatales, somos públicos pero no estatales. Ese es el caso paradigmático. Pero ¿qué pasa? Como siempre hay la doctrina, la jurisprudencia, los dictaminantes y demás, bueno, la autoridad de aplicación dijo, no, también ejercen función pública. Entonces, por ejemplo, PAMI, que siempre se presentaba diciendo, no, a mí no se me aplica ni siquiera la ley de acceso, en ese caso el decreto 1172 de acceso a la información pública, tuvo que llegar hasta la Corte a discutir eso. Digo, pero ¿cómo? Le decía el juez de la Corte. ¿Usted recibe fondos públicos? Sí. Ah, ¿y es designado por el Poder Ejecutivo? Sí, entonces ejerce función pública. ¿Sí? Se lo tuvo que decir la Corte en una audiencia. Entonces no hay duda que INCA, ente público no estatal, y PAMI, ente público no estatal, están dentro de lo que se considera función pública para la Ley de Ética Pública. Hasta mismo auditores de SADAIC, también Fútbol para Todos, ¿sí? Los que integraban el Fútbol para Todos decían, no, nosotros somos un pequeño programa que andamos por ahí. ¿Tienen fondo público? Sí, se los consideran dentro del concepto de función pública. ¿Sí? Listo. Esto para ver el ámbito de aplicación de la ley. A ver si puedo avanzar. Bueno, ¿qué dice el artículo 2 de la Ley de Ética Pública? Algo muy general que ustedes seguramente deben tener o en GEDE que les aparece, o en alguna cartelera y demás, con dibujitos, con gráficos, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, que también está replicada en la Ley de Empleo Público, que también surge del Código de Ética Pública, aún vigente en algunas de sus disposiciones. Observancia y respeto a los principios y pautas éticas, velar en todos los actos por los intereses del Estado, no recibir ningún beneficio personal indebido, fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas, proteger y conservar la propiedad del Estado. Todos estos son los principios que establece el artículo 2. Uno que me parece importante es observar los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad en los procedimientos de contrataciones públicas, ¿sí? Y abstenerse de intervenir en asuntos que encuadren en causales de excusación del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque siempre traemos el artículo 17 de causales de excusación, ¿sí? Del Código Procesal Civil y Comercial. Y esto está muy vinculado con lo que venimos viendo habitualmente en los diarios, en los medios y demás, hace unos 10 años, que tiene que ver con los conflictos de intereses. Cuando un funcionario se considera que no está actuando imparcialmente, eso es lo que se persigue. Entonces, cuando se considera que no, que hay un interés del funcionario, ¿sí? En un interés particular del funcionario,
se aplican las causales de excusación del Código Procesal Civil y Comercial, y además las que están establecidas, o se dispara un mecanismo que está establecido también en la Ley de Ética Pública para los conflictos de intereses, que es lo que vamos a ver en la segunda clase. Entonces, ahora vamos a ver el artículo 18, que es esto de la posibilidad de recibir obsequios y viajes. En este slide está claramente graficado cuándo podemos y cuándo no podemos recibir obsequios. El principio general, que es el artículo 18 de la 25.7, dice que está prohibido recibir obsequios, cosas, servicios, beneficios, descuentos por la función que se ejerce. ¿Qué se puede aceptar? La excepción: obsequios de cortesía o costumbre diplomática, siempre que no provengan de una fuente prohibida. Y ahí viene el dispositivo del decreto 1179 del 2016, en realidad es un dispositivo cerrojo, porque si no puedo recibir regalos de personas físicas y jurídicas con vinculaciones, intereses o que buscan una decisión del organismo, en realidad no puedo recibir de ninguna persona, porque todas las personas de alguna forma están vinculados o son administrados o buscan algún tipo de decisión del organismo, ¿sí? Sea impositiva, sea porque es un proveedor y demás. De esos no se puede recibir ni obsequios ni regalos. Y en realidad la acción es no recibir, o sea que si llegó a mesa de entrada la persona y el que está en mesa de entrada recibió el obsequio, ya se configuró la conducta, ¿sí? No puedo recibir obsequios. Obsequios no es solamente una cosa, ¿no? Ya lo vimos. Beneficios, descuentos y demás. Entonces, si fuese un obsequio como los que traían los proveedores en su momento, las 6 botellas de champán, el monitor de no sé qué, lo traían a mesa de entrada y los recibe por esta norma, ya se configura la conducta. Y ahí tiene que atender toda esta cuestión, ¿quién? Sumarios. Sumarios tiene que atender esta cuestión, imagino. Y si no es sumario, tiene que haber alguna unidad de transparencia, porque sumario puede decir, no, yo solamente participo o solamente soy autoridad de aplicación o aplico la ley 25.164. Porque puede ocurrir eso. Yo solamente me atengo al régimen disciplinario, al decreto de investigaciones administrativas. O sea que todo lo que es obsequio lo tiene que resolver la jurisdicción. Tiene que tener un área o una persona específica que se encargue de esto. En principio, la responsabilidad de los funcionarios es no recibirlos y que los únicos que pueden recibir son de cortesía o costumbre diplomática, ¿sí? Pues se pueden admitir cuando son entregados durante una visita, evento o actividad oficial pública, ¿sí? O sea, si yo voy a un evento de capacitación presencial y me dan una carpeta, un portafolio, no sé, algo de lo que dan en los eventos, se supone que yo ahí sí lo puedo recibir. O si es un diplomático, generalmente los diplomáticos, o los que están haciendo la carrera, el servicio exterior, o los militares que también tienen eventos de esta naturaleza y demás, y reciben en ocasión de la visita o el evento, lo pueden recibir. ¿Sí? Ese es el dispositivo de la norma. ¿Qué debo hacer cuando recibo el obsequio? Todos los obsequios los tengo que registrar en GEDE o en TAD. Trámite a distancia. ¿Todos manejan GEDE? ¿Todos manejan GEDE, sí o no? Sí. ¿No todos? Sí, sí, manejamos GEDE. Casi todos. Bueno, ustedes ya sabrán cómo es el trámite, ¿no? Cuando reciben un regalo, un obsequio y demás, todo lo tengo que registrar en GEDE. Y si no tengo GEDE, en trámite a distancia. Se incorporan al patrimonio todas salvo las cosas comestibles. Deben incorporarse al patrimonio, ¿cuál? Los obsequios con valor superior a, en este caso, 4 módulos, que equivale a 12.000 pesos. ¿Dónde me fijo el valor módulo? Me fijo en el decreto que modificó el valor módulo a 3.000 pesos, que generalmente es por el tema para el 2023, para las contrataciones del 2023. Entonces ahora aumentó a 12.000. Entonces yo
Lo tengo que registrar si es menor a 12.000 pesos. Todos los regalos los tengo que registrar. Y se incorporan al patrimonio los que tienen monto superior a 3 módulos, 12.000 pesos. ¿Sí? O incluso los que no puedo determinar su valor, bueno, tienen valor institucional. Tengo que incorporarlos al patrimonio. O sea que este procedimiento es obligatorio por el 1179 para todas las jurisdicciones nacionales. La OA maneja un registro de obsequios y también un registro de viajes. ¿Qué pasa con los viajes financiados por terceros? ¿Pueden existir viajes financiados por terceros? Sí, claramente, pero no de las personas que hablamos que están prohibidas de recibir viajes. ¿Sí? Sí, es un organismo internacional que le da un viaje a una persona para que se vaya a capacitar en normas IRAM y demás, sería un viaje oficial, viaje financiado por tercero. Es un viaje financiado por... Ahora, si es un viaje financiado por un proveedor del organismo, ¿puedo aceptarlo? ¿Lo puedo aceptar? Un proveedor me regala un viaje para ir a ver... No puedo aceptar, porque es una de las personas que tengo prohibidas de recibir obsequios y viajes. ¿Sí? Bueno, ahí hay muchos ejemplos en las series de Netflix, en Borgen, en un montón que hablan de este tema de conflicto de intereses. Cuando, por ejemplo, a un ministro de Defensa, un proveedor que le vende armas, lo invita a un safari, ¿sí? Entonces, el militar ni se plantea, el ministro de Defensa, que en realidad está en un conflicto de intereses o está incumpliendo con su función pública. Fue invitado. Bueno, eso está prohibido por esta norma y por la ley de ética pública. ¿Sí? Bueno, ya vimos lo del decreto. Ahora vamos a ver... ¿Espera es? ¿Quieren descansar 10 minutos? ¿O seguimos? Mi idea es seguir con declaraciones juradas y para la próxima clase vemos conflictos de intereses, algo de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y algo de contrataciones públicas. ¿Les parece? Vemos declaraciones juradas entonces. Vamos, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces dentro de la ley de ética pública, ya lo dijimos, están el capítulo que involucra la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, que sirven tanto como fines preventivos y también tiene fines investigativos también. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué se declara dentro del formulario de declaración jurada? Se controla la evolución patrimonial de los funcionarios y ¿qué se busca? Y la posibilidad de la comisión de un delito de enriquecimiento ilícito. Conocen que hay causas de enriquecimiento ilícito, esto tiene que ver no solamente con denuncias que pueden haber ocurrido dentro de la jurisdicción o de alguna persona particular, sino que también pudo haber surgido, y muchas veces la fuente para detectar un enriquecimiento ilícito es una declaración jurada patrimonial. ¿Sí? Lo que hay que ver ahí es, en el caso de la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de ética de aplicación de la ley de ética pública, debería hacer un análisis de un porcentaje de declaraciones juradas para ver la evolución patrimonial del funcionario. Eso se hizo, y ahora lo que se está buscando es hacerlo a través de algún sistema, un software, algún sistema informático que detecte la evolución patrimonial del funcionario. También se controla posibles casos de incompatibilidades y conflictos de intereses. Bueno, igualmente con el nuevo, eso era para las declaraciones juradas patrimoniales al inicio, donde el funcionario declaraba los trabajos que había tenido anteriormente, incluso la posesión de acciones y demás, entonces se detectaba también posibles incompatibilidades. Muchas veces funcionarios desconocen las normas de ética pública y creen que pueden tener dos trabajos en nación, o uno en provincia, uno en nación. Eso se presenta habitualmente y se detectan a través de las declaraciones juradas, o mismo, por ejemplo, participan o tienen acciones en empresas
están regulando o que tienen competencia funcional directa sobre esas empresas. Eso pasó, hay un caso que, bueno, después se los voy a comentar, para ver cómo resolvió la Oficina Anticorrupción ese caso de conflicto de intereses. Entonces también a través de la declaración jurada patrimonial se puede detectar conflicto de intereses e incompatibilidades, entonces se lo considera una herramienta preventiva. Bueno, vamos a hablar, el artículo 5 habla del universo, ¿sí? Que obligado a presentar declaración jurada patrimonial. Bueno, los funcionarios del Poder Ejecutivo son las máximas autoridades de la Nación, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, secretarios, subsecretarios, máximas autoridades de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas, autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad, acá entran los militares, encargados de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad. Funcionarios integrantes de organismos de control, todos los auditores internos tienen que presentar declaración jurada patrimonial. Funcionarios empleados que integren comisiones de adjudicación, o de evaluación, de compra o de recepción de bienes, o participen en la toma de decisiones de licitaciones y compras. Muy probablemente los únicos que presenten en este caso fuesen, o sea, la experiencia muestra que los que presentan son los directores de compras, los responsables de compras, los gerentes de administración, los directores generales de administración, los subsecretarios y demás, pero por ejemplo, los integrantes de las comisiones de adjudicación y de evaluación no presentan. Pocas veces vi que presenten de comisión evaluadora, o de recepción de bienes. Todos están obligados por la Ley de Ética Pública a presentar declaración jurada patrimonial. Todo funcionario que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, controlar o fiscalizar los ingresos públicos, cualquiera fuera su naturaleza. Entonces, a veces, esto queda muy dentro de lo que es la potestad del organismo, ¿no? Si bien hay algunos que están definidos taxativamente por su función, porque son, o por su cargo, en realidad por su cargo, hay otros que están definidos por sus funciones. Entonces, muchas veces queda a discreción del organismo. Entonces, pasan integrantes de comisiones de evaluación que no presentan, o pasan de recepción de bienes y servicios que no presentan, y así, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cualquier persona que tenga por función administrar un patrimonio ya está incluyendo a casi todo el organismo, si se quiere. Pero identifiquen bien, ¿sí?, las personas que tienen que presentar declaración jurada. Sobre todo los que administran fondos públicos, ¿sí? No escapa. En este caso, ustedes van a ver que tienen un trabajo, que yo les colgué, les colgó Juan en la plataforma, que está vinculado con las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces. ¿Qué pasa? Esta ley de ética pública yo les vengo diciendo que es aplicable al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Pero qué? Esta ley no establece los parámetros mínimos, ¿sí? Entonces, los poderes legislativo y judicial generalmente regulan para abajo, no regulan para arriba, para el estándar de transparencia. Entonces, por ejemplo, los jueces, que en realidad la ciudadanía y el público y los organismos de control estarían interesados en ver su evolución patrimonial, sobre todo los jueces que llevan causas en económico, de penal económico, o los jueces que llevan causas de corrupción, o los de casación, o los que tienen temas, bueno, es interesante ese control del patrimonio de esas personas que ejercen una tan importante función. Entonces la Corte generalmente regula para abajo a través de las acordadas, y que dice, bueno, sí, que presenten la declaración jurada patrimonial, la presentan en sobre cerrado y en una oficina, ¿sí? Y además tiene otra serie de requisitos, como que le disminuye los requisitos, no presentan toda la información que presenta un funcionario público del Poder Ejecutivo.
Entonces ahí tienen un artículo cortito, pero que es interesante el análisis de cómo la ley es aplicable a todos los poderes, pero cada cual la regula como le parece. ¿Está dentro de sus funciones? Sí, está dentro de sus funciones. Pero no cumplen con el estándar de transparencia o de alta transparencia. ¿Sí? Uno tiene que tender a tener un nivel mayor de transparencia, no menor. Entonces, ahí cuenta la historia de la acordada y demás, y me interesaría que ustedes, cuando lo lean, hagan alguna opinión, no hagan un tratado de lo que dice la ley de ética, lo que les parece, una opinión corta dentro de la plataforma, ¿sí? No más de 10 renglones, ¿sí? Como para ver la opinión de ustedes y si ustedes realmente, para que conozcan el tema, sobre todo. Lo mismo pasa en el Poder Legislativo. Entonces, es claro que el país se debe una nueva ley de ética pública. Esta ley ya tiene 20 años, y la verdad que es tan ambigua que se interpreta como se quiere, y hay tantos criterios como personas llevan un expediente, más o menos. Entonces, ese es el tema. No es tanto tener una norma, es decir, una norma clara, ¿sí? Que diga quiénes tienen que presentar, cuáles son las conductas que se reprimen, quiénes tienen que intervenir, tienen que crear un órgano anticorrupción en cada poder. Si no, se nos escapa la tortuga, porque siempre estamos viendo al Poder Ejecutivo. Siempre estamos viendo al Poder Ejecutivo nacional. Entonces, esa es un poco la crítica al sistema de integridad. ¿Qué tienen las declaraciones juradas? ¿Qué contienen? Bienes propios, bueno, de los hijos menores, bienes inmuebles registrables, no registrables, capital invertido en títulos, acciones, depósitos bancarios, créditos y deudas hipotecarias, ingresos y egresos anuales, ingresos anuales derivados de rentas y sistemas previsionales, así como la fecha de adquisición y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición. Se modifica la ley de ética pública. Bueno, sepan que, y acá vamos a la responsabilidad penal, sepan que yo les vengo hablando de una figura que es la omisión maliciosa. La omisión maliciosa está en el artículo 268 del Código Penal. Y el que omitiere presentar la declaración jurada patrimonial, ¿qué grave? La declaración jurada patrimonial, y omitiere maliciosamente, bueno, no sé cómo van a determinar maliciosamente, pero bueno, o la presente en forma irregular, le falten datos a la declaración jurada patrimonial, fíjense, creo que la pena es de 6 meses a 2 años de prisión. ¿Sí? ¿Alguien presenta declaración jurada patrimonial? Si no la presentan, la inicial la tenés que presentar a los 30 días hábiles de asumido el cargo. ¿Sí? La inicial, que es la foto de lo que vos tenés al ingresar a la función pública. Si vos no la presentás, estás dentro de lo que tiene que ver con la responsabilidad del artículo 268, ¿sí? Que te pueden hacer, que te pueden imputar este delito de omisión maliciosa. Pero a la vez, hay una resolución que todo el mundo desconoce, pasado el plazo de los 30 días hábiles, ¿sí? O no presentar la anual o la baja no tanto porque ya se va del cargo, pero implica también una sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria es el descuento del 20% del sueldo. Que no lo aplica a nadie la norma, ¿sí? Es una sanción administrativa. Es una sanción que la aplica solamente PAMI, por ejemplo, que es un ente público no estatal, que es lo único que yo vi, los únicos expedientes de descuento del 20% por no presentar la declaración jurada patrimonial, en el único organismo que lo vi es en PAMI. Pero hay una disposición vigente. Yo no digo que se tenga que aplicar, yo digo, tenemos normas, un montón de normas. Sí, profe. ¿Cómo? Profe, con uno de los profesores anteriores, cuando vimos empleo público, le comenté esta situación de que el apercibimiento que a nosotros nos mandan por nota de GEDO es la reducción del 20% de los saberes mensuales,
y le busqué la resolución que es emitida por la Oficina Anticorrupción y es la 9/11. Muy bien. La que fija la multa por la no presentación. Perfecto. Sí. Sí, perfecto. O sea que ustedes ya vieron Ley de Empleo Público. Sí, vimos una materia entera. Perfecto. Sí, yo ya sabía, por eso no retomé esto, pero sí, claramente en la resolución 9 también está el artículo 268, entonces hay normas para aplicar incluso los auditores. Nosotros, terminado el plazo de presentación, tenemos que informar a la SIGEN de la presentación de las declaraciones juradas, independientemente de que ahora también la tenemos que publicar en transparencia activa. Entonces, no es un control del patrimonio del funcionario público, pero que tiene sus propias normas y sanciones, ¿sí? O sea, hay que hacerlo, hay que presentarla, es una obligación. Bueno, entonces, la declaración jurada patrimonial es de carácter público. Esto es cuando se modifica el capítulo de declaraciones juradas por la ley 26.857, lo que se trata son los siguientes. Bueno, la DJ es de carácter público. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez transmitida a la FIP tiene que transmitir a la Oficina Anticorrupción para que la Oficina Anticorrupción la publique en su página. O sea que ustedes, entrando a la Oficina Anticorrupción, al sitio web de la Oficina Anticorrupción, tienen un campo para consultar las declaraciones juradas patrimoniales. ¿Cuál es? La que tiene carácter público, ¿sí? La denominada, creo que es la 1245. Es de libre accesibilidad. Puede ser consultado por toda persona interesada a través de internet de la Oficina Anticorrupción, de la página de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué cambió con esta ley? Que la declaración jurada patrimonial tiene la misma información que la declaración de ganancias y de bienes personales, ¿sí? Entonces ahí hay una unificación, por eso queda en cabeza de la FIP, ¿sí?, la presentación electrónica de la declaración jurada patrimonial, porque tiene que tener una similitud con lo que yo presento en ganancias y bienes personales. El anexo reservado, ¿qué datos tiene el anexo reservado? Bueno, tiene todos los datos de las cuentas, de todo lo que de las direcciones de los inmuebles que yo estoy declarando, y los bienes del cónyuge, del conviviente o de hijos menores no emancipados. Esa declaración, ese anexo reservado, queda en el área de recursos humanos del organismo. ¿Para qué? Para una eventual, ¿por qué? Porque rige el secreto fiscal, ¿sí?, para esa declaración jurada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo me pueden pedir los bienes? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se desvían los bienes a los cónyuges o a los hijos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, para que cuando se inicie una investigación penal por algún enriquecimiento ilícito, los jueces son los que pueden pedir, ¿sí?, el anexo reservado para seguir investigando. ¿Qué pasó? En el anexo reservado también, lo que quedó con esta modificación, que fue muy criticado, fue también la información de los cargos, ¿sí?, anteriores que tenía el funcionario. Bueno, entonces a la clasificación ya la vimos con Dana, la inicial, anual y de baja. La de inicio se presenta a los 30 días hábiles de asumir el cargo, la anual se presenta generalmente a mitad de año, y la baja cuando cesan la función. ¿Qué pasa si no presenta la baja y cesan la función? Generalmente todo funcionario público, toda persona que ejerce función pública obligada a presentar declaraciones juradas cada vez que se va del organismo, no presenta la declaración jurada de baja. ¿Qué consecuencias puede tener el funcionario? Bueno, que no puede volver a acceder a un cargo en la función pública. Se incorpora también al Ministerio Público,
porque antes no estaban como sujetos obligados a presentar declaración jurada. Y aquí llegamos al tema de incompatibilidades y conflictos de intereses. Bueno, si les parece, vamos a hacer una introducción de incompatibilidades y conflictos de intereses para después retomar en la próxima clase, ¿sí? La idea es que ustedes hagan el ejercicio que les dejamos en la plataforma, vinculado a declaraciones juradas. Tienen para consultar la página de la OA, tienen todos los libros que nosotros les dimos de bibliografía de ética pública, están disponibles en publicaciones en la página de la Oficina Anticorrupción. Así que para hacer el trabajo, para hacer este trabajo del foro, si quieren consultar, tienen el libro de declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción y además tienen la guía de ética en la función pública que les explica en detalle y les resumen, digamos, toda la ley de ética pública. Bueno, en el tema de incompatibilidades y conflictos de intereses, fíjense que nosotros en el examen final, que son 2 casos, ¿sí? Que les vamos a, creo que ya el doctor Casinerio les habrá comentado. Uno de los casos va a estar vinculado con las clases que dio él de responsabilidad del Estado. Seguramente va a ser un caso, yo lo he visto, un caso jurisprudencial, pero sobre todo de algo vinculado con el derecho a la salud, ¿sí? La segunda parte va a estar vinculada a un caso que tiene que ver con distinguir temas de ética pública, denuncias y cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la materia y en la próxima clase. Van a haber cuestiones de acceso a la información, van a haber cuestiones de incompatibilidad y conflicto de intereses, así que van a poder consultar no solo el PowerPoint, sino toda la bibliografía que está publicada en la página de la OA para poder resolver el caso. Pero independientemente de eso, el día 19, que es la última clase que ustedes tienen, tanto el doctor Casinerio como yo, si les vamos a adelantar el caso, yo se lo voy a dar a Juan para que lo suba a la plataforma, para poder discutirlo en clase, ¿sí? Para poder debatirlo en clase, ¿sí? Ustedes lo van a haber leído una sola vez y sacarán sus propias conclusiones, y la idea es que hagamos un debate en clase, y no que todo esto sea una charla cátedra que no podemos compartir conocimientos. La idea es que ustedes lean los 2 casos, en la primera hora verán el caso con el doctor Casinerio, en la segunda hora van a ver el caso de ética pública conmigo. Así que bueno, ahí Juan, vamos a dividirlos en grupos, somos pocos igual, ¿no? Son 20. Matriculados son 29. Claro, bueno, de los que se presenten se dividirán en grupos, y la idea es que presenten por cada grupo. ¿Les contó el doctor? ¿Estoy repitiendo? No. Por cada grupo es que presenten un escrito como evaluación final. Entonces, el 19 lo vamos a discutir en clase, vamos a hacer un intercambio con los grupos, ¿sí? De los casos, y después ustedes se van a llevar más o menos orientado cuál sería la resolución y la van a exponer en una presentación, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, sí, claro. Incompatibilidades. La designación o el concepto de incompatibilidad pareciera que es una misma cosa, y en realidad acá tenemos que distinguir la incompatibilidad administrativa de la incompatibilidad funcional. La incompatibilidad administrativa, como hemos dicho al principio, está regulada por el decreto 8566 del 62, y es cuando un funcionario o una persona que ejerce función pública dentro de Nación tiene 2 cargos en forma simultánea, que puede ser tanto en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal.
O sea, el desempeño simultáneo de los cargos, para que se aplique el decreto 8566, uno de los cargos tiene que ser de nación, ¿sí? Si no, no habría incompatibilidad para que rija ese decreto. Y la autoridad de aplicación de las incompatibilidades administrativas es la Oficina Nacional de Empleo Público. Entonces, el desempeño simultáneo de la función pública y la actividad, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando una persona que ejerce función pública y además realiza una actividad académica? ¿Sí? No estaría incompatible, salvo que haya superposición horaria. O sea, que la persona que ejerza la docencia tenga dedicación exclusiva. En ese caso, ¿qué se hace? La autoridad de aplicación averigua, ¿sí?, si esa persona en donde da las clases o brinda las clases tiene dedicación exclusiva, cuál es el horario, ¿sí? Porque si no, ahí sí habría incompatibilidad también, ¿sí? Superposición de dos cargos. O también otra de las cuestiones que podría presentarse es que acumular la retribución del empleo público o del empleo en nación con ciertas asignaciones o haberes jubilatorios. Se les tiene que haber presentado algún caso de esto. En caso de que se les presente este caso, siempre tienen que consultar a la Oficina Nacional de Empleo Público, no a la Oficina Anticorrupción. En algún momento la Oficina Anticorrupción instruía este tipo de incompatibilidades y se decidió que era una función más que nada para jefatura de gabinete y no, por llamarlo incompatibilidad, como todos lo llamaban incompatibilidad, pensaban que tendría que tener algún tipo de función la Oficina Anticorrupción. Se desligó de esta función de incompatibilidad administrativa y ahora directamente las resuelve la Oficina Nacional de Empleo Público. ¿Qué es lo que persigue la incompatibilidad? O sea, ¿cuáles son los fines? ¿Por qué existe esta conducta reprochable? Bueno, la protección de la integridad psicofísica del funcionario público, bueno, no sé. La ordenación del mercado de trabajo, el fortalecimiento de la eficacia de la labor administrativa. Es un medio jurídico para evitar abusos en la distribución de cargos públicos y otro fundamento es la defensa y garantía del interés público en la actuación de los funcionarios públicos, ¿no? Esto es, ustedes tienen que diferenciar bien la incompatibilidad administrativa de la incompatibilidad funcional. La incompatibilidad funcional es la que está prevista en la ley de empleo, de la ley de ética pública, que es cuando hay una confrontación entre el deber público y el interés privado. Es distinto, porque en este caso lo que se plantea es la imparcialidad del funcionario público, el deber, la actuación imparcial que debe tener el funcionario público. Entonces, lo que vamos a ver en la clase que viene es vamos a desglosar bien todo el tema de conflicto de intereses, ya habiendo hecho esta diferenciación, para que ustedes puedan detectar casos, ¿sí? Y para que ustedes se lleven como herramienta la posibilidad de decir, bueno, me pasa, tengo esto en mi organismo, bueno, ¿qué debería hacer yo? Bueno, podría consultar a la Oficina Anticorrupción, o podría mismo consultar las resoluciones que están publicadas en la Oficina Anticorrupción. La idea es que ustedes puedan, de alguna forma, tener criterio, el criterio o la fuente para poder resolver estas cuestiones o para poder mismo asesorar a la autoridad o a la persona que les está consultando sobre estos temas que se presentan a diario, ¿sí? Y cómo poder detectarlos. Siempre y generalmente, cuanto más descentralizado está el organismo, cuanto más fuera, como las empresas y sociedades del Estado, que se autorregulan, hay cuestiones que se escapan, como por ejemplo, no pedir la declaración jurada de incompatibilidad, o por ejemplo, no consultar la declaración jurada patrimonial, que eso queda de adorno del funcionario que la está presentando, porque por ahí mismo está figurando algún empleo anterior, o tiene acciones de una empresa a la cual está
tiene competencia o tiene atribuciones respecto de esa empresa. Entonces, yo quiero que con esto ustedes más o menos se lleven cerrado cómo es la estructura de la ley de ética pública, y después vamos a seguir hablando de conflicto de intereses, y voy a tratar de ver si podemos abordar el tema de la ley penal de responsabilidad de las personas jurídicas, que es una ley que se sancionó en 2017, y que me gustaría que ustedes la conozcan, porque a raíz de esa ley nosotros tenemos que pedir unas ciertas condiciones o programas de integridad a los proveedores del Estado. ¿Sí? Vamos a ver en qué supuestos tenemos que pedir el programa de integridad. También me interesaría que veamos también el decreto 202 de intereses. Ese tiene que ver con prevención respecto de la vinculación del proveedor con algún funcionario público. El 201, que está íntimamente vinculado con las causas que lleva el Estado, que defiende el Estado, cuando hay un interés de un representante o de un particular que colisiona con algún interés que tiene un funcionario que puede estar llevando la causa. Entonces, ¿cómo se excusa? ¿Qué pasaría si asume la oficina de la Procuración del Tesoro la causa? Entonces, esas cuestiones se van desprendiendo de todo el tema de los conflictos que puede haber entre el interés público y el interés privado. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, espero que les haya interesado el tema, y nos vemos el jueves, ¿sí?